Gaurkoa izan da lehen mailako ikasleekin mahai inguru bat, nun nire esperientzia partekatzen egon naizen. Gehien ikutzen dituena ikasleak dira, ikasleak kontatzea beraien esperientzia lehenengo pertsonak. Se agradece muchísimo que haya encuentros como el que ha habido hoy aquí, en el que te explican cómo va a ser la experiencia, con quién vas a vivir allí, un poco que te informen acerca de todo el proyecto para tú estar más segura de eso, y a mí, en mi caso, me ayudó muchísimo eso. Yo conocí Gaztempatía gracias a la universidad, que nos llevó a una charla sobre el tema de Gaztempatía, que me causó mucho impacto esa charla, y gracias a eso quise hacer esas prácticas en el extranjero. Lo solucionamos y pasamos la primera noche en Ciudad de Guatemala. Porque tenía muchas dudas, muchos miedos, y al final allí vas a ver a la persona con la que vas a convivir, la persona que va a llevar todo el proyecto a través del correo electrónico o lo que sea, con las que te puedes poner luego en contacto si tienes algún problema. Bueno, gaur eduki dugu hemen batzar oso interesgarri bat, izan dugula da kooperazioko programa desberdinen kontraparteak etorri dira gure fakultatera. Guk esfortzu bat egin nahi dugu Gaztempatia eta kooperazioko proiektuak aurrera emateko gure ikasleekin, baina bai nahi dugu kontraparteak dituzten feedback horiek jaso, programa aldik eta gehiago osotzeko eta bultzatzeko. Bueno, pues hoy nos hemos reunido en el taller de Gaztempatía para hacer colaboraciones entre EHU, pero específicamente desde diferentes facultades y grados, y poder colaborar prácticas de aprendizaje y servicio. El aprendizaje-servicio tiene una parte de aprendizaje que está muy ligado a la parte curricular, de las prácticas y el TFG, que son lo que se contempla dentro de Gaztempatía. Y luego también tiene una parte de servicio, ¿no? De cuando van a terreno, qué es lo que hace el alumnado. Entonces, lo que tratábamos de hacer hoy era una sesión formativa para el profesorado, para que estuvieran con las contrapartes y pudieran definir esas tareas que el alumnado puede hacer partiendo de las necesidades que tengan las contrapartes, las necesidades del terreno. Y al final que la UPV pues hace mucho esfuerzo en hacer estos encuentros, así que animo a la gente a que se acerque, se informe y decida el proyecto al que quiere ir.